La palabra de hoy tiene este título: pidan, busquen, llamen. Ese es el título de la palabra de hoy. Pidan, busquen, llamen. Mateo capítulo 7 es el pasaje en donde Jesús da esta declaración que hoy, 2021, este domingo de noviembre, aquí en Chile, en Orlando y en todos los países que se conecten, hoy día el Señor va a dar vida a esta palabra en nosotros. Mateo capítulo 7, verso 7. Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. ¿En qué temporada estamos, querida familia Manantiales? A ver, más fuerte. Usted está claro que estamos en una temporada. Esta temporada es cielos abiertos. Y hemos escuchado, ya hemos tenido enseñanzas acerca de cielos abiertos. Dios nos ha estado mostrando cada vez más cuál es y cuál debe ser el significado que esto tiene para nosotros, cielos abiertos hoy. Y cuando pensaba en esta palabra, el Señor trajo a memoria dos palabras que van a quedar grabadas en tu corazón. La primera es activación. Esta es la primera palabra que yo quiero que tú recuerdes, activación. Y quiero comentarte y compartirte la experiencia de dos hombres que vivieron esta temporada de cielos abiertos. Y quiero compartirte acerca de ellos porque a través de lo que fue la experiencia de estos dos hombres es que nosotros vamos a entender lo que Dios nos está diciendo hoy día. Yo no sé si tú estás dispuesto a recibir esta palabra. ¿Sí? ¿Estás dispuesto? Mira que ya lo cantamos, no hay vuelta atrás. Hoy día cantamos y declaramos cosas extraordinarias. Y una de esas fue, no hay vuelta atrás. Hoy día tú vas a escuchar una palabra que te va a mover. Entonces, la primera es activación. Esta es la primera palabra, activación. Y yo quiero que centremos hoy día la palabra en el libro de Hechos, en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, capítulo 10. Vamos a leer prácticamente ese capítulo en donde aparecen dos personajes. El primero de ellos es Cornelio, un hombre muy especial, un hombre que pertenecía a un lugar, la Biblia dice, habla de Cesarea, y era un centurión. Algunas versiones dice italiano, era un centurión romano. Este hombre era un hombre con su trabajo, con su profesión, con su familia, pero tenía algo particular. Yo no sé cuál es la situación tuya, familiar, económica, de educación, de actividad, no lo sé. Pero yo quiero que por un instante pensemos que este hombre, Cornelio, vivió una experiencia de cielos abiertos. Y mira cómo le fue a él. Vamos a leer los dos primeros versículos de Hechos, capítulo 10, los versos 1 y 2. Y yo creo que me acompañes en esta lectura. Hechos, capítulo 10, versos 1 y 2. Dice: vivía en Cesarea un centurión llamado Cornelio del regimiento conocido como el italiano. Él y toda su familia eran devotos y temerosos de Dios. Realizaba muchas obras de beneficencia para el pueblo de Israel y oraba a Dios constantemente. Un día, como a las 3 de la tarde, tuvo una visión. Entonces, esta es la particularidad de Cornelio. No era judío, no era del pueblo de Israel. Era un gentil, era un hombre que tenía una ocupación, pero que era particular. Era un hombre
que temía a Dios, temeroso a Dios. Y no solo eso, dice la Biblia que este hombre además tenía una característica muy particular, era generoso. Yo quiero que vayas prestando atención. Un hombre temeroso de Dios, que además era generoso, pero mira qué particular, no era generoso que él hacía obras sociales, él bendecía al pueblo de Israel. Él tenía especial cuidado con este pueblo. Pero no solo eso, era un hombre de oración. A ver, ¿cómo es eso? Es decir, que es un hombre que teme a Dios, que es generoso, pero que además se comunica con Dios, aunque no es parte, aunque no le conoce, parece. Solamente es alguien que tiene temor de Dios, pero él oraba, buscaba a Dios constantemente. Yo quiero quebrantar algunos argumentos en la mente de algunos del concepto de lo que es la oración. La oración no es nada más y nada menos que una conversación con Dios. Los que están en el posencuentro, a ver si me levantan la mano, porque esta semana tuvimos la lección de la oración. ¿Se recuerda? Ok. La oración no es nada más y nada menos que una conversación con Dios. ¿Sabías tú que tú puede que no conozcas a Dios? Puede que a lo mejor no hayas recibido salvación, pero aún así tú hablas con Dios o tú quieres buscar a Dios. Hay gente como este Cornelio, temerosa, generosa y que genuinamente busca a Dios. Era un hombre temeroso, tenía temor de Dios. Pero mira lo que pasó. Este hombre que buscaba de la manera que él entendía a Dios, se provocó algo. ¿En qué temporada estamos? Cielos abiertos. ¿Sabes? Este hombre con estas características activó esta temporada en su vida. Temor de Dios, generosidad, búsqueda, intimidad, búsqueda de algo, búsqueda de Dios. Él tiene una experiencia de cielos abiertos. Vamos a los versos 3 y 4. Dice que como a las 3 de la tarde algo experimentó. Este vio claramente una visión como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. ¡Wow! Este no era un hombre que iba a la sinagoga o que iba a la iglesia o que iba al culto. Era un hombre que temía a Dios, que tenía un corazón generoso y que buscaba genuinamente, sabía que había algo más. Él sabía de autoridad. Él era un soldado. Él sabía, pero miren lo que pasó con él. Miren lo que él experimentó. Una visitación, un ángel de Dios. Verso 4, él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. ¡Wow! Esta revelación, esta experiencia fue provocada, fue activada por el temor a Dios, por la generosidad y por una búsqueda genuina de Dios. Fue extraordinario. Yo me imagino a Cornelio, un hombre como nosotros, limitado, un hombre con dudas, con preguntas, con algo extraordinario al lado. Yo quiero decirte esto, cielos abiertos, es que
cosas sobrenaturales comienzan a acontecer. Es lo que pasó con este hombre. Un ángel de Dios vino y estuvo y lo vio y experimentó esa experiencia. ¿Sabes? Esta experiencia extraordinaria, esta experiencia sobrenatural, no solo quedó ahí, no solo quedó con lo extraordinario de ver algo sobrenatural, un ángel. De esto había algo más. Dicen los versos 5 y 6. Mira lo que vino de esta experiencia. Verso 5. Hechos capítulo 10, verso 5. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Siguiente verso. Este posa en casa de Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Escucha, cuando hay cielos abiertos y tú tienes una experiencia real con Dios, vendrá dirección, vendrá instrucción de parte de Dios. Mire, hasta aquí Cornelio yo creo que no entendía nada. Él simplemente tenía una búsqueda genuina, había algo sobrenatural, había alguien de mayor autoridad que él no conocía, que él temía, sabía. Mire, yo creo que él muchas veces escuchó acerca de un Jesús que hizo cosas grandiosas, sanó enfermos, liberó gente endemoniada, multiplicó alimentos. Yo creo que a él le llegaba información, algo pasaba con ese hombre llamado Jesús. Estamos hablando muchos años después. Él tuvo información, sabía que había algo más. Y cuando se enfrenta a este ángel, no entiende nada. ¿Qué es esto? ¿Quién eres? ¿Por qué? Cuando hay cielos abiertos y cuando Dios irrumpe, Él tiene una instrucción para nosotros, tiene dirección para nuestras vidas. Le dijo, mira, tú vas a enviar, esta fue la instrucción precisa, vas a enviar hombres a Jope, es otra localidad, él estaba en Cesarea, que hagan venir a Simón, apodado Pedro, dice otra versión. Está hospedado, o sea, la instrucción está clara. Está hospedado en la casa de otro Simón, el curtidor, que vive al lado del mar. O sea, había como para perderse. ¿Estaba rara la instrucción? ¿Estaba confusa la instrucción? No. Había una instrucción clara y precisa de parte de Dios. Querido, cuando estás en cielos abiertos y Dios tiene una voz para ti, una dirección, será clara y precisa. Clara y precisa. Luego dice que de escuchar esta palabra, de escuchar esta instrucción, vamos a leer los versos 5 y 6. 5 y 6. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. 6. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Hasta aquí no hay instrucción de por qué. ¿Por qué te aparece? Solo me está dando algunas indicaciones. Cuando Dios nos habla y nos da una instrucción, a veces no la entendemos. Está clara, está precisa, pero no tiene sentido para nosotros porque aún no nos da respuesta. ¿Puedes ir entendiendo en el Espíritu? Habrán cosas que Dios nos diga, que Dios entregue, que Dios hable en este tiempo.
estará clara la instrucción, pero aún quedaremos desconcertados de no saber cómo, cuándo, por qué. Vamos a los versos 7 y 8. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, éste llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían. Y el verso 8, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Mire, vamos siguiendo los pasos de Cornelio. Él está experimentando cielos abiertos. Y él ya escuchó la instrucción. Lo único que entendió es que alguien más le iba a explicar. No entendía nada todavía, pero alguien le iba a explicar lo que estaba aconteciendo. Aquí viene el siguiente paso en cielos abiertos. Él accionó la palabra. ¿Ha escuchado esto en este tiempo de cielos abiertos? Accionar la palabra. Él hizo lo que le fue instruido. Entonces, ¿qué hizo? Llamó a 2 de sus siervos, a un soldado que era tan devoto como él, no era cualquiera, a otro que también parece que le temía a Dios. Cuando dice devoto es como que le temía a Dios, había algo ahí. A 2 de sus siervos, a este soldado, y los envió, les explicó rápidamente y los envió a Jope. Esta es la primera parte de esta palabra activación. Esta es la experiencia de un Cornelio, que en cielos abiertos Dios se está aproximando, algo está sucediendo. Él sigue la instrucción y queda aquí. Mira la activación que hubo de esta experiencia de Cornelio. Vamos a Hechos capítulo 10, verso 9. Y aquí está el otro personaje que yo hoy día quiero compartirte, Pedro. Yo creo que yo le digo Pedro y usted se vienen a su memoria muchas lecturas, experiencias, escuchó, alguien le enseñó acerca de este apóstol, el apóstol Pedro, uno de los discípulos más cercanos del Señor Jesús. Dice que Pedro, en el verso 9, dice, al día siguiente, ¿puede repetir? Al día siguiente, o sea, Cornelio estaba en Cesarea orando, teniendo un tiempo con Dios, tiene esta experiencia, se abren los cielos, recibe una instrucción, acciona la palabra, envía a estos 3 hombres y ¿cuándo? Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora 6:00, a mediodía. Tú tienes que escuchar esto. Cuando Dios nos dio una instrucción y Dios nos dijo algo y nosotros hicimos lo que teníamos que hacer, se activó, hay cielos abiertos, algo se está provocando en algún lugar, en alguna persona, en alguna circunstancia, en alguna oficina, no lo sé, pero sí sé que se activó al día siguiente. Porque cuando hay cielos abiertos y yo activo, ¿sabe qué pasa? Activo lo que va a suceder, lo que va a venir. Hay una parte que tengo que hacer yo, hay una parte que tienes que hacer tú, hay una parte en la que tienes que moverte, ir, buscar, llamar, golpear. Porque vendrá la activación. Cornelio activó a Pedro. ¿Sabes qué pasó? Este era un hombre de Dios, era un íntimo. Él era de costumbre subir a la azotea donde se alojaba para buscar a Dios y para estar en su presencia, para hablar con Dios.
Era un íntimo, era un hombre de Dios, un hombre que sabía de cielos abiertos. Le cuento, Pedro tuvo una experiencia de cielos abiertos antes de este episodio con Jesús. Y él vio con sus propios ojos cuando Jesús se encontró con siervos suyos que estaban en la presencia de Dios y estaban ahí. Y los vio. Pedro tenía experiencia de cielos abiertos. Ya había experimentado cosas extraordinarias. Pedro estuvo ahí cuando el Señor pidió que quitaran la piedra y Lázaro resucitó. Si hay alguien que sabía de cielos abiertos, era Pedro. Pero cuidado, cuidado, queridos. Para aquellos que son íntimos, para aquellos que buscan a Dios, para aquellos que aman a Dios, que han servido a Dios, que han sido fieles, que han estado buscando a Dios permanentemente, que no han dejado de estar, de asistir, de servir, de adorar. Mira lo que sucede. Este hombre de tanta intimidad estaba orando y comenzó a sentir apetito, eran las 12 del día, y dice que entró como en un éxtasis. Algo comenzó a suceder con él. Y mira lo que pasó, verso 10. Vamos a leer desde el 10 en adelante. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo le sobrevino un éxtasis. Verso 11. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra. ¡Wow! ¿Esta es otra forma de cielos abiertos? ¿Qué pasó aquí? No entiendo. Pedro vio esto. Pedro, el que sabía de cielos abiertos, vio este lienzo, lo vio, esta sábana suspendida por las 4 puntas, hacia que descendía desde el cielo a la tierra. ¿Qué dice el verso siguiente? Verso 12. 12. En el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. ¡Wow! ¡Qué visión! ¿Qué es esto? Una sábana con estos animales, que por cierto no eran cualquier animal. ¿Qué pasó aquí? Verso 13. Y aquí viene la instrucción de Dios. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. No, Dios. Aquí ya no nos estamos entendiendo. Esta instrucción me parece un poquito extraña. Esto no me parece. La reacción de Pedro, la instrucción fue: levántate, Pedro, tienes hambre, aquí hay alimento, tómalo, mata y come. Pedro ante eso reaccionó. Vamos a dejar un paréntesis, reaccionó. ¿Se recuerda cuando Cornelio recibe la instrucción? ¿Cuál fue la reacción de Cornelio? De inmediato, obediencia, activó rápidamente. Este hombre que no sabía, estaba en una búsqueda, no entendía lo que eran cielos abiertos, no sabía. Volvemos ahora al episodio de Pedro. Pedro, ante esta instrucción, pobre Pedro, reaccionó. Y estas fueron sus palabras, verso 14. Verso 14. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. No, Señor. O sea, esto va en contra de lo que está establecido, en contra de la palabra, en contra de... Señor, yo aprendí todo este tiempo que, o sea, tú sabes, animales inmundos, no.
O sea, lo tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón, es parte de nosotros, el pueblo judío. Lo hemos enseñado. Y Pedro dijo no. Pedro se niega. Esa es la primera reacción. ¿Sabes? Cuando recibimos una instrucción de parte de Dios en cielos abiertos, cuando hay una dirección y esa dirección es de bendición, nos agrada, nos encanta, nosotros corremos porque tienes que activarte para alcanzar tu casa. Dígame que si no, nos movemos, corremos. Pero cuando te dice, muchachos, los jóvenes, los de Emles que están acá, cuando te dice, esa chica no es de Dios, esa relación no es de Dios, no es el tiempo. Esas relaciones no son correctas. Cuando Dios te dice algo que no quieres oír, cuando hay una instrucción de parte de Dios que te confronta, ¿cuál es tu respuesta? ¿Cuál es tu reacción? Mira que Pedro estaba pensando que eso era lo correcto. O sea, él correctamente estaba dando una respuesta. No es que estaba ofendiendo a Dios o es que estaba... No. Era como, Señor, esto es inmundo. Pensaba mientras preparaba esta palabra. Señor, tuvimos tantos campamentos, qué precioso, qué bendición. Por ahí yo no quería ir al campamento, pero después me acostumbré y amé los campamentos y ahora tú dices, no campamento. A ver, Señor, ¿cómo es eso? Señor, cuando dijiste, nos vamos a conectar online, vía Zoom, y me costó aprender, tuve que pagar el Zoom, fue todo un esfuerzo y ya entré, ahora ya prendo la cámara, ahora ya sé, no soy tan torpe en esto, y ahora tú dices presencial. A ver, Señor, bueno, ¿cómo es la cosa? ¿Cuál es tu reacción cuando hay palabra, dirección de parte de Dios? ¿Y reaccionas como Cornelio o reaccionas como Pedro? Pero quiero decirte algo. Aquí hay una buena noticia. Toma nota en tu mente. Aquí hay una buena noticia. Dios va a insistir con nosotros. Dios es un Dios de oportunidades. ¿Has escuchado eso este tiempo? ¿Dios de oportunidades? Bueno, mira lo que pasa en el verso 15. Después de haber dicho, jamás he comido nada impuro, desobedece Pedro. Mira lo que le dice en el verso 15. Volvió la voz a él la segunda vez, oportunidad. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Ya hay un poquito, como que hay una explicación. Dios nos conoce tanto, Dios nos formó, nos creó, que Él nos da oportunidad. Cuando entramos en esas negaciones, que es tan humano, es parte nuestro, en esos cuestionamientos, en esos argumentos, Dios viene por segunda vez y nos dice, cuidado, yo estoy aquí, soy Dios el que está hablando. Veamos qué pasa en el verso 16. Esto se hizo, ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces? Diga, el Señor me tiene que decir 3, 4, 5, 6. A ver, usted puede reconocer y decir, no, si el Señor a mí me tiene que decir 10 veces. Tengo que escuchar a mi líder 10 veces. Tengo que escuchar al pastor 20 veces. Bueno, Pedro dice que esto se hizo 3 veces. Y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Entonces,
Después de 3 veces, y por la falta de entendimiento de Pedro, la falta de revelación, Dios quita ese lienzo y viene ahora la dirección de parte de Dios. Ve que Pedro quedó así como, fueron 3 veces, me dijo que me levantara, que matara y que comiera, me volvió a insistir, me dijo que no, o sea, quedó la enseñanza. La verdad que no entiendo mucho qué pasó. Pedro quedó así. ¿Cuántas veces has quedado así? No entiendo mucho esto que estoy viviendo. No entiendo mucho esto que me dijo Dios. Esto que estoy experimentando como que no tiene sentido para mí. Esto que me está pasando familiarmente es extraño. No lo entiendo. Después de esa falta de revelación, vino la dirección de parte de Dios. Vamos a los versos 19 y 20. Versos 19 y 20. Esto que yo le estoy contando es como los versos 17 y 18, que Pedro quedó como sin entender, pero vamos al 19. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí, 3 hombres te buscan. ¿Se recuerda que Cornelio el día anterior había activado esta apertura de los cielos? Bueno, los hombres ya iban llegando a Jope. Y el Espíritu le habla a Pedro y le dice: mira, 3 hombres van llegando aquí. Entonces le dice: levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Esta dirección está clara. Ok, Pedro dice: sí, el Espíritu me habló, tengo claridad, tengo que recibir a estos hombres. Para él no había conexión entre una cosa y otra. Estaba experimentando su visión, su cosa extraña con Dios, pero él recibe una instrucción de parte de Dios. Mira lo que me revelaba el Señor en esta palabra. Hay cosas que están aconteciendo que nosotros no tenemos comprensión, no tenemos conocimiento, pero que Dios está provocando y están relacionadas unas con otras. No es casualidad, pero no lo entendemos hasta que vamos en el proceso de obediencia con Dios, de activar lo que Dios nos dijo que activáramos. Dios está actuando, aunque no lo veamos. En otras palabras, Dios está actuando, aunque nosotros no podamos verlo, o entenderlo, o saberlo. Bueno, finalmente llegan estos hombres. La instrucción es: date prisa, baja, no dudes en ir con ellos. Yo los he enviado. Y aquí sí, Pedro reaccionó bien. Vamos a ver qué pasó, versos 21 al 23. Versos 21 al 23. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene un buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír sus palabras. Cielos abiertos trae activación, trae comezón de oír acerca de Dios. ¿Entiendes por qué el Señor nos habló de fruto y multiplicación? Porque en cielos abiertos hay comezón de oír. Algo está sucediendo en ese lugar. Hay sanidades. Supe de esta restauración familiar. Supe de esta sanidad. Quiero saber. Pedro los escucha, los invita a pasar y los hospedó. ¿Sabes? No está de más que haga esta mención la palabra. Los invita, los escucha, los invita
a pasar y los hospedó. Eran extraños. No les conocía. Primera vez que los vio, pero Dios estaba en medio. La hospitalidad es de Dios. La hospitalidad nace en el corazón de Dios. Por eso cuando tú hospedas, hay algo de Dios ahí. Yo tengo que mencionarte esto porque se nos vienen 2 eventos, que es la conferencia de jóvenes y que es nuestra convención. Y en este tiempo de pandemia, en este tiempo de vivir la vida de manera diferente, ha sido golpeada esta palabra, hospitalidad, hospedaje, por el temor, por las dudas. Yo quiero decirte esto, en el hospedar, en el ser hospitalarios, hospedadores, está Dios. Hay algo de Dios ahí, hay un propósito. Si yo preguntara aquí, porque tengo testimonio de eso, porque han sido años de estar en esta tarea junto a mi esposo, de una hermosa tarea, me encanta, más que predicar, me gusta hospedar. Hay tantos testimonios de lo que Dios hizo cuando alguien hospedó a otro, de lo que se provocó. Bien, Pedro siguió la instrucción y los hospedó. Finalmente él accionó la palabra. De los versos de ahí en adelante, solo algunos yo voy a mencionar, pero quiero relatarte qué pasó. El verso 33, Hechos 10, 33. Cuando Pedro sigue la instrucción y va a la casa de Cornelio, en medio de eso, él comienza a ser confrontado con la visión que él tuvo, que no entendió. Y lo pudo vivir una vez que activó la instrucción de Dios. Recién ahí él pudo entender por qué esta visión de los animales que él debía tomar, matar y comer. ¿Sabes? Cielos abiertos trae necesidad de oír la palabra de Dios. Verso 33 dice: así que luego envié por ti, tú has hecho bien en venir. Este es Cornelio el que está hablando. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír lo que Dios te ha mandado. ¿Sabe lo que hizo Cornelio? Reunió a toda su familia, a todos sus amigos. Ahí había un grupo fe enorme. Ahí había un pozo enorme. Porque Cornelio compartió lo que había experimentado. ¿Y sabes qué sucede? Cuando hay cielos abiertos, trae necesidad de oír la palabra de Dios. Necesidad de oír la palabra de Dios. Convoca a los necesitados de Dios. ¿Sabes? Él convocó amigos, parientes. En cielos abiertos es confrontada nuestra naturaleza. En cielos abiertos es confrontada nuestra naturaleza. Quiero que leamos por favor el verso 26. Verso 26. Mas Pedro le levantó. ¿Por qué? Usted tendrá que leer todo el capítulo 10 para entenderlo claramente, pero cuando Cornelio ve a Pedro en su casa, a este hombre de Dios, del pueblo de Israel, al que él había bendecido, se postra ante él y se arrodilla y es como, ¡wow! Es alguien tan especial. Y Pedro le dice, no te equivoques. Mas Pedro le levantó a Cornelio, levántate, pues yo mismo también soy hombre. En cielos abiertos somos confrontados con quién somos, con nuestra naturaleza. Pedro dijo, yo también soy hombre. ¿Sabes? En cielos abiertos, no solo que somos confrontados nosotros en nuestra naturaleza humana, terrenal, carnal, sino también
es expuesto ante quién estamos, Dios mismo. Dios mismo. Cielos abiertos, rompe la religiosidad. En cielos abiertos se rompe la religiosidad y la imagen que tenemos de Dios. Dice, cuando el Señor le dice a Pedro que a ningún hombre llame común o inmundo. ¿Sabe lo que entiende Pedro finalmente con esta visión de esos animales que él tiene que comer? Él entró en una confrontación. ¿Cómo yo voy a entrar en la casa de un gentil, de alguien que no es judío? ¿Cómo yo voy a reunirme con ellos si ellos no son del pueblo de Dios? Si ellos es una ofensa. Pero el Señor le demostró que su gracia y su amor se extiende a toda criatura. Por eso hoy día estamos aquí. Yo quiero decirte esto. El Señor, Dios, escogió un pueblo, al pueblo de Israel, al que bendecimos, así como Cornelio, bendecimos esa nación. Pero ¿sabes qué hizo Jesús? Extendió la gracia para todos nosotros. Y hoy día nosotros, aquí en Chile, allá en Estados Unidos, en Bolivia, en Colombia, en Venezuela, tenemos la posibilidad de ser parte y de ser llamados hijos de Dios. ¿Sabes? En cielos abiertos, Dios va a romper la imagen que tú tienes de Dios. No, pastora, yo no soy religioso, yo no soy religiosa. Cada vez que le damos forma a algo de Dios, cada vez que le damos forma a la voluntad de Dios, cada vez que le damos forma al actuar de Dios, estamos siendo religiosos. Porque Dios no puede ser limitado. Dios no puede ser encasillado. No, es que Dios lo hace así, es que Dios lo hará así, es que esta es la forma de Dios. A Pedro le rompió la cabeza. Un judío que tuvo que entrar y predicarle a una familia gentil, a un soldado. ¿Usted sabe lo que era predicarle a un soldado en ese tiempo? Si la iglesia estaba siendo perseguida, había que ser valiente para entrar en la casa de un Cornelio. En cielos abiertos se rompe la religiosidad y la imagen que tenemos de Dios. Mira lo que pasó, y esto fue extraordinario. Yo te invito a que tú puedas leer en tu casa todo el capítulo de Hechos 10. Anótelo ahí, regístrelo, porque tiene que leer los detalles, porque esto es extraordinario. Pedro comienza a predicar lo que él sabe, lo que él vio, lo que él experimentó con Jesús. Comienza a hablar, a compartir. ¿Puede creer que viene el Espíritu Santo sobre ellos? Y comenzaron a hablar en lenguas gentiles. Comenzaron a hablar en lenguas. Vino el poder del Espíritu Santo, se manifestó y Pedro dijo nada que hacer. O sea, ya recibieron al Señor, recibieron el Espíritu. ¿Qué nos impide que les bauticemos? Estaba por bautizar gentiles. En Jope había comenzado un pozo. ¡Qué alegría! En cielos abiertos es parte que haber salvación, multiplicación. Ahí no solo que hubo salvación, sino que hubo testimonio de esta nueva vida, porque eso es el bautismo.
es que tú públicamente digas, yo conocí a Jesús y ya no voy a vivir igual. Yo ahora voy a ser cristiano. Yo ahora voy a cambiar mi manera de vivir. Por lo tanto, yo quiero bautizarme. Estaban recién, no habían tenido ninguna clase. ¿Cuántos aquí no se han bautizado? Aún. Pónganse de pie. Los que no se han bautizado. ¿Hay alguien todavía que no se ha bautizado? ¡Wow! Les espera algo extraordinario, porque el bautismo será el testimonio de que ustedes ya no son los mismos y públicamente dirán, yo soy cristiano. Ya vamos a saber fecha de bautismo, tranquilos, todavía nos queda año. Bautismo. En cielos abiertos comienza a suceder todo esto. ¿Cuál es la palabra que estamos hablando? Hay una sola palabra. Todo esto tiene que ver con activación. Todo lo que leímos, todo este capítulo, toda la experiencia de Cornelio y Pedro tiene que ver con activación. Tú hoy día tienes que irte con esta palabra, activación. Pero no solo te vas a ir con esta palabra. Hay una advertencia. ¿Qué es lo que se opone entonces, pastora, a que yo viva los cielos abiertos? Si ya sé cómo es la activación, ya sé lo que debo hacer, cómo debo accionar, pero ¿qué puede detener que yo no viva los cielos abiertos? ¿Que esta temporada yo no la experimente? Y aquí está la advertencia. Hay 3 palabras nada más. Solo 3 palabras. La primera, Romanos capítulo 7, verso 18. La primera es la carnalidad, lo terrenal. Dice, yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. Yo quiero decirte esto. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Los deseos y los anhelos nos mueven, pero a veces esos no tienen nada que ver con Dios. Y donde no está Dios es peligroso. Todo lo que quebranta un principio de Dios es peligroso, es carnalidad, se opone a Dios. Por eso yo quiero hacerte esta invitación. Está en nuestra naturaleza. Queremos hacer lo correcto, queremos vivir con los principios de Dios. Pero nuestra naturaleza carnal, humana, terrenal, nos hace hacer lo contrario. Está ahí. Entonces, yo tendré que reconocer. Quisiera leer 1 de Juan, capítulo 2, verso 16. Estamos hablando de nuestra naturaleza, la carnalidad, de la humanidad, de lo terrenal. Dice 1 de Juan 2, 16, porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, proviene del Padre, sino del mundo. Sino del mundo. Vamos a Romanos capítulo 8, verso 8. Y los que están en la carne, ¿qué dice? A ver, Romanos capítulo 8, verso 8. Lo voy a leer yo acá. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Estamos hablando de cielos abiertos. Estamos hablando de lo sobrenatural de Dios. Si hay algo que te va a impedir experimentar esta temporada, es el no reconocer tu naturaleza. Está ahí, está en nuestra naturaleza. Por lo tanto, dependo
dependo de Dios. Solo dependo de Dios. Yo quiero decirte esto, y esta fue otra revelación para mí. Si Dios no estuviera, yo no sé qué pasaría conmigo, qué pasaría en mí, cómo sería si Dios no gobernara mi vida. Es peligroso. Cuando Dios no gobierna tu vida, cuando tú no vives en los principios de Dios, en nuestra naturaleza sale lo peor. Entonces yo tengo que decirte, no estoy hablando de perfección, entiende, en el espíritu. Te estoy diciendo que nuestra naturaleza se opone a Dios. Queremos hacer lo correcto, pero hacemos lo malo. Nos surgen cosas que tú dices, ¿y dónde? ¿Por qué estoy pensando esto? ¿Por qué en mi mente? Entonces, la advertencia es, reconozcamos nuestra naturaleza. Si hay algo bueno en nosotros es Dios. Por eso que dependemos de Él. Y mientras más dependencia hay de Dios, menos carnalidad, menos humanidad, menos carne, más espíritu de Dios. ¿Te das cuenta que sin Dios morimos? No hay vuelta atrás, decía la canción. O sea, yo me alejo de Dios y me muero. Yo me alejo de Dios y no sé qué pasaría con mi matrimonio. Yo me alejo de Dios y no sé qué pasaría con mis hijos. Yo me alejo de Dios y no sé qué podría llegar a ser. Quiero que por un momento cierres tus ojos. Álvaro, si puedes venir. Y lo primero que vas a hacer es tener una oración ahí, tú y Dios. Y yo te invito a que le declares esto: Señor, esta es mi naturaleza, esto me cuesta, esto está en mí. Yo ya reconozco algunas cosas, mis debilidades, mis flaquezas, eso que te ofende, esto que me ha costado, este vicio, esta inclinación al pecado, la ira, el engaño, la mentira, es difícil. Esto es lo que está en mí, la infidelidad. Esta es mi naturaleza, Dios. Yo quiero decirte algo. Si hay algo que me impresiona de ti, Dios, es que tú nos miras de cerca y no has venido a juzgarnos aún. Tú viniste para darnos vida, Señor, y para que la viviéramos en abundancia. Por eso que cuando vamos con humildad y le decimos: Señor, esto me cuesta, esto es difícil, esto me atormenta. Cuando tú vas con tu humanidad, con tu naturaleza, con un corazón humilde, ¿tú crees que Dios te va a desechar? Aquí viene la dependencia de Dios. Aquí viene papá. Y el que quiera sentir el abrazo de papá se va a poner de pie y en fe va a recibir el abrazo de papá. Porque en esta oración le estás diciendo: soy yo, soy humano, soy terrenal, me cuesta, dudo, desconfío a veces, los temores me alcanzan, esta es mi debilidad, no puedo poner control a lo que bebo, a lo que como, a lo que miran mis ojos. Este es el momento de que tú y Dios, y ahora viene el abrazo de papá. Y si quieres abrazarlo, hazlo en fe, porque Él es la dependencia en Él, es solo su amor. La sangre de Cristo fue suficiente para clavar todas las maldiciones que quieren ir en contra tuya, todas las enfermedades, todo el mal, toda tiniebla fue clavada en la cruz. Vuelve a recordarlo.
Entonces abraza a papá y dile: de ti yo no me suelto. No, de ti yo no me suelto. Yo no te dejo, no hay vuelta atrás. Yo no te dejo, Dios. Hoy yo te abrazo, te vuelvo a abrazar como mi Padre. No solo como mi Dios, como mi Padre. El que me cuida, el que me guía, el que me direcciona. No tengas temor, no sientas vergüenza, abrázalo. Es un acto de fe. Sabes, para el que cree todo es posible. Y yo sé, Dios, que tú estás aquí y que estás abrazando a muchos que tienen la necesidad de este abrazo. Y ahora, Dios, tú rodeas. Porque para el que cree todo es posible. Basta creer. Puedes sentirlo. Yo sé que algunos comenzarán a sentir ese abrazo. Algunos comenzarán a sentir ese calor de papá. Algunos se sentirán rodeados por Dios, perdonados por Dios. Basta que le digas: Dios, perdóname. Me arrepiento. Dios, perdóname. Y aférrate a mí, Señor. Aférrate a mí. Quiero que me mires por un instante más. Hay dos conceptos que van unidos. Y uno es la desobediencia, la ingobernabilidad. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Para que este abrazo se mantenga de papá, debes vivir en obediencia. Quebranta en el nombre de Jesús la ingobernabilidad, la rebeldía, la altivez. Termina y quebranta el buscar agradarte a ti mismo y no a Dios. Déjale el gobierno a Dios. Deja de gobernar tu vida, que lo has hecho mal. Deja que Dios la gobierne. Entrégale la agenda a Dios. Deja que Él planifique tu vida. Y por último, la inconstancia. Dijimos carnalidad, desobediencia e inconstancia. Cánsate de vivir de sucesos. Muchachos, hemles, yo quiero decirles esto. Tienen toda la vitalidad para vivir un proceso con Dios. No sucesos, no cosas momentáneas. Procesos con Dios. Para que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo tiempo de doctrina, de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Cánsate de ser fluctuante, de ser débil en la fe, inconstante, porque eres presa para que las tinieblas te tomen. Eres presa para que las tinieblas te engañen, para escuchar cosas incorrectas que te sacan, que te oscurecen. Permanezcan en mí, yo permaneceré en ustedes, dice el Señor. Proceso. Debemos comprometernos a vivir un proceso, y un proceso toma tiempo, y un proceso demanda tiempo, demanda recursos, demanda movimiento. Por eso que en esta casa tú vives un preencuentro, un encuentro, un posencuentro, una escuela de líderes, una escuela de familia y una escuela de adoración. Si tú estás en el proceso, gloria a Dios.
Estás afirmando tu fe, tus pasos. Te estás transformando en alguien constante. Si tú no has vivido proceso, yo quiero hacerte la invitación. Basta de vivir de sucesos. Cierra tus ojos ahí donde estás. Hoy el Señor nos dijo, y este es el título de esta palabra: pidan, busquen y llamen. ¿Puedes repetirlo conmigo? Pidan, busquen y llamen. Para pedir, buscar y llamar y ver los cielos abiertos, tenemos que activar. Tenemos que activarnos. Y debemos tener precaución de 3 cosas: la carnalidad, la desobediencia y la inconstancia. Ahí donde estás, yo quiero que tengamos esta última oración juntos, porque luego, ¿sabe cómo vamos a terminar este tiempo? No vuelvo atrás, vamos a decir, porque esta es una declaración poderosa. Hemos orado durante la palabra, así que esta es la última oración. Cierra tus ojos. Y yo quiero invitarte a que ahí donde estás puedas decirle: Dios, yo me activo para vivir este tiempo de cielos abiertos. Tú ya me mostraste, Señor, en lo que estoy errando, en lo que me he equivocado, en lo que me falta. Ahora, Dios, yo me comprometo a vivir el proceso. Señor, yo me comprometo a buscar ayuda, a buscar a mi líder, a buscar a mi pastor, a ser parte del proceso de la formación. Hoy yo me comprometo, Señor, a que esta palabra se active en mí. Pues hoy día, Señor, yo no solo quiero escuchar de esta temporada, quiero vivirla. Quiero vivir en mi vida, con mis hijos, con mi esposo, con mis padres, con mis amigos. Quiero vivir esta temporada. Señor, hoy yo me comprometo contigo. Hoy yo me comprometo contigo a vivir cielos abiertos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.